Hola a todos, vamos a comenzar con otro video de Onshape. El día de hoy vamos a trabajar con imágenes o con alguna imagen que queramos poner de forma digital en algún archivo CAD. Para lo cual hay que iniciar sesión en Onshape. Si no tiene en cuenta hay que registrarse. Como alumnos es completamente gratis. Entonces le vamos a dar aquí en Create y vamos a buscar Document. El día de hoy yo voy a trabajar con un escudo en la escuela, para lo cual le voy a poner el nombre del archivo escudo. Y le vamos a dar Create Public Document. Esperamos a que cargue un poco, recordando un poco que Onshape trabaja 100% online y que el procesamiento se hace directamente en los servidores de Onshape. Entonces, en ocasiones tarda un poco en hacer las cargas. Pero bueno, ya la tenemos aquí y vamos a iniciar. Conociendo un poco lo que son Shape y las barras, tenemos de inicio la barra de operaciones, que vendría siendo esta, el equivalente de SolidWorks de operaciones. Tenemos extrusión, rotación y demás, ¿verdad? Recubrir, etcétera. Tenemos algunas operaciones adicionales, que vendría siendo como el chaflán, el redondeo, ¿verdad? Los nervios y los barrenos. Y ahí tenemos también algunas cuestiones de operaciones auxiliares, como vienen siendo las espirales, las ecuaciones, etcétera. El día de hoy nosotros vamos a trabajar primero sobre lo que es el croquis o un sketch. Yo sugeriría seleccionar el plano top. Entonces le damos acá en top y vamos a dibujar un sketch o un nuevo croquis. Ya estamos ahí. Si se fijan, el set de herramientas cambia y ahora tengo herramientas para dibujar líneas, rectángulos. Y despliego aquí el menú, bueno, tengo otras opciones de rectángulos, círculos, arcos y tenemos polígonos también y splines, letras, etcétera. Y de este otro lado tenemos las restricciones geométricas como las coincidencias, el paralelismo, tangencia horizontal, vertical, perpendicularidad, etcétera, concentricidad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy? Primero, tener una imagen. Yo ya la tengo por aquí guardada en mis imágenes. Esta está en formato JPG. Y lo que voy a hacer es buscar en esta barra, insertar imagen. Entonces le vamos a dar clic. Y de aquí me fijo que no tengo, ¿verdad? Imágenes guardadas en el Onshape propiamente. Entonces le vamos a dar acá en importar. Y ahora sí, busco donde tengo guardada la imagen. Y la agrego. La empieza a cargar. Le damos un momento. Cerramos estas notificaciones y ya la tengo aquí. Entonces le damos un clic y le voy a decir dónde quiero que esté. Voy a poner la vista normal top ahí, y le podemos decir que esté ahí y que crezca de esta forma. Tal vez esto no sea del todo útil, lo voy a hacer ahorita, pero si se fijan, para hacer restricciones me va a costar un poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque el origen de coordenadas me va a quedar en la esquina de la imagen y me convendría más que quedara un poco hacia el centro. Entonces, lo que podría yo hacer es dar control Z y volver a hacer el proceso, seleccionar nuevamente la imagen, pero dar un clic por aquí abajo. De forma tal que no se defina la imagen propiamente. Entonces yo la puedo mover como se muestra en pantalla, me voy a acercar un poco más y vamos a dimensionarla, que esa sería nuestra primera tarea. Definir realmente qué dimensiones queremos que tenga nuestra proyección de la imagen en un archivo CAD. Entonces, vamos a buscar el dimension y le vamos a dar algunas medidas. Se fijan, esto se encuentra en pulgadas
y podríamos de alguna forma llegar a cambiarlo a milímetros. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, tendríamos que buscar dentro de las opciones del Onshape, y aquí viene el Workspace Units. Si se fijan, el sistema de unidades por default es pulgadas, entonces yo le voy a cambiar a milímetros. Y le vamos a decir, ok, se va a salir del sketch, entonces le vamos a dar botón derecho, aquí en el árbol de operaciones, nosotros lo conoceríamos en otros softwares, y le vamos a dar edit. Y bueno, vemos que ya se encuentra en milímetros, si yo quisiera cambiar esta unidad de medida. Ahora, ¿qué medidas quiero? Tal vez quiero 60 milímetros, y agarro nuevamente Dimension y le voy a dar la medida vertical. Tiene 76, se me hace pequeño, considerando un poco que tenemos un espacio aquí libre, tenemos espacio aquí abajo libre, entonces realmente el alto de este escudo, que es de una escuela de aquí del estado de Hidalgo, tendría como 60 milímetros, entonces podríamos irnos un poco más allá y ponerle tal vez 120 y tener un poco de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a mantener la proporción. Entonces yo voy a suprimir la cota de 60 para que me mantenga la proporción. Voy a dar Escape para desactivar la herramienta y entonces sí poder arrastrar la imagen a donde la considere necesaria. Aquí va a ser un poco apreciación. Vamos a intentar acotarlo de la mejor forma posible, esperando que el diseño de la imagen esté lo más centrado. Entonces pongamos Dimension, me voy a ir del centro, le di un clic aquí al origen y le voy a dar a un lado, ¿vale? Y podría poner alguna medida. Ahorita la voy a dejar así tal cual, porque necesito saber cuánto tiene aquí arriba. Que tiene 94.73. Entonces voy a copiar este valor y le voy a dar tantito escape. La voy a suprimir y aquí le vamos a poner ese valor entre 2 para que quede lo más al centro posible. Y ahora voy a poner la medida vertical, que sería de esta forma. Mando la línea horizontal hacia el origen, ponemos una cota y tendríamos que dar un valor de 60. Si se fijan, el valor de 60 no me sirve del todo, considerando que yo ande buscando que este origen, estoy viendo aquí, que está ahorita en naranja, coincida con el centro del círculo. Entonces lo que voy a hacer es ir dando valores de aproximación hasta que encuentre el valor que a mí me sirve. Por ejemplo, 62. Y pareciera estar al centro. Voy a ocupar ese y dejámoslo ahí. Recordando también un poco que los elementos completamente definidos en el software Onshape, al igual que en SolidWorks por default, vienen de color negro. Entonces mi imagen ya no se va a mover ni en dimensión ni en posición. ¿Vale? Entonces podríamos cerrar este primer sketch que me va a servir solamente de base o de plantilla para poder calcar, que al final es lo que vamos a hacer, el escudo en otro sketch para posteriormente poderlo extruir. También recordando un poco que, bueno, adelantando un poco que la intención de este trabajo será llevar esta imagen hasta la manufactura aditiva o la impresión 3D y mostrar realmente cómo es que es todo el proceso, desde plasmar la imagen, copiarla, ¿verdad? O calcarla en un archivo CAD, dar las consideraciones de impresión, ¿verdad? O hacerla un modelo tridimensional, luego llevarlo al Slicer, que es un software que nos va a permitir traducir ese modelo 3D guardado en archivo STL hacia un archivo de código G que sea fácilmente legible por la máquina, la cual hará tu trabajo de imprimir o fabricar la pieza en 3 dimensiones con un plástico. Entonces, bueno, recordando que estamos aquí en Top, lo selecciono nuevamente y voy a dar nuevamente Sketch. Y ahora sí, esto me queda de fondo.
Si por algún motivo a ustedes se les movió esto o algo, pues le vuelven a dar a clic en top para que se enderece. Y ocupamos la ruedita del scroll para hacer zoom. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál sería el camino adecuado para poder dibujar esto? Pues propiamente no hay una fórmula o una regla que me diga por dónde ir. Más bien uno tendría que pensar cuál es mi intención de diseño y cómo es que realmente la quiero fabricar. Entonces, si yo lo veo en forma 3D, esta área de trabajo, pues me imagino, por ejemplo, que de inicio voy a tener el contorno como una base delgada impresa en 3D de forma plana y que los demás elementos van a ser elementos o componentes de relieve, es decir, van a sobresalir de esa base plana. Eso podría ser una intención de impresión o de manufactura aditiva. Podría tener la contraparte, ¿no? Suponiendo que yo lo quisiera hacer en grabado, pues entonces tendría el contorno con un grosor mucho más elevado y cada uno de los componentes del escudo serían un vaciado de material o se les tendría que retirar material para lograr las siluetas. Vamos por el lado de la impresión 3D, entonces lo primero que voy a hacer será hacer el contorno y hacer la extrusión del mismo para que me pueda funcionar como base de extrusión de los demás componentes. Entonces voy a dar aquí en top nuevamente para lograr la vista normal y poder comenzar a hacer trazos. Ahora, aquí no hay alguna regla ni nada que nos diga cómo fabricar o cómo ir trazando todo esto. Entonces, la sugerencia es agarrar líneas rectas y arcos, círculos en el caso que sean los círculos, y comenzar a dibujar. ¿Por dónde comienzo? Por donde usted guste y mande. Yo voy a comenzar, por ejemplo, de esta esquina. ¿Por qué? Porque me place hacerlo de ahí. Y vamos a hacer unas pruebas. Aquí, como les digo, no hay reglas. Entonces me fijo, por ejemplo, todo esto pertenece a un círculo. Se fijan, el escudo no es 100% simétrico. Entonces lo que veo es que yo dejo esto hecho de esta forma. Ahorita lo voy a borrar. Veo que en este apartado sí coincide y en este otro apartado sí coincide, pero en estos ya no me coincide, ¿no? Es decir, estos elementos son un poco más grandes, incluso el de abajo, bueno, es mucho más grande. Entonces lo que voy a hacer va a ser mantener algo así e ir haciendo recortes donde lo vaya necesitando. Entonces voy a dar control Z, voy a seleccionar nuevamente arco, pero fíjense que yo seleccioné el Center Point Arc. Vamos desde el origen y voy a dar clic probablemente y voy a empezar haciendo esto. Ahora, para que no se me mueva esto, voy a darle Dimension y le vamos a dar un clic aquí. Y vemos que tiene 41 milímetros. Lo vamos a cerrar a 41. Y entonces voy a seleccionar nuevamente arco y voy a hacer el del otro lado. Me voy a acercar un poco más aquí para ser un poco más preciso. Y más o menos por ahí. Está bien. Y volvemos a dar Dimension a 41. Buscando un poco que el diseño sea lo más simétrico posible. Ya tengo eso. Ahora me voy con los arcos de estos componentes. Voy a dar nuevamente la herramienta al centro. Y ahora voy a pedir esto. Si se fijan, ahora se lo alcanzan a ver. Ahí sí coinciden los 4 elementos. Entonces voy a dibujar uno, voy a darle dimensión. Y los otros 3 los dibujaré en función de la dimensión del primero que haya seleccionado. Por ejemplo, en mi caso, este. Me acerco con el scroll, ruedita del mouse, y le vamos a dar clic ahí. Listo. Si se fijan, esto también tiene como cierto relieve o como un redondeo. Este nosotros lo vamos a poder hacer ya que tengamos el sólido. Entonces, no me preocupo un poco. Voy a trabajar primero con la parte exterior y ya que tenga el sólido le daremos el redondeo pertinente. Esta pieza también nos va a servir mucho para trabajar algunas cuestiones
de restricciones geométricas, que son estas, y restricciones dimensionales, que son el dimension, por ejemplo, o que es el dimension. Ahorita lo voy a volver a ocupar. Y me fijo que aquí esto mide 42.2 milímetros. Lo podemos sacar en 42. Me fijo, ok, me queda un poco adentro. Le cambiamos el valor a 42.3 y parece que ya estamos en el punto adecuado. Entonces, vuelvo a hacer los arcos para cada uno de los extremos. Entonces, y es aproximado, ya lo vamos a ir cerrando y ajustando conforme vayamos haciendo el diseño. Entonces ponemos 42.3 nuevamente y así sucesivamente para cada uno de estos. Le vamos dando por aquí. Lo voy a ir haciendo en conjunto con ustedes, esperando que sea de su agrado. Y bueno, también un poco una disculpa por el audio de este video. Hay un poco de eco. Estoy en un lugar algo cerrado, entonces seguramente cuando ustedes reproduzcan este video notarán algo de eco. Entonces, no son sus computadoras, fue mi audio directamente. Una disculpa de antemano, esperando se escuche muy bien esto. Seleccionamos el cuarto arco y lo hacemos de la misma forma. Le damos Dimension nuevamente y le ponemos 42.3. Le damos Enter y listo. Pues ya tengo dibujado esto. Ahora me voy a ir por el de aquí abajo. Entonces voy a volver a hacer arco, voy a agarrar el centro y me voy a aproximar un poco a esta orilla, buscando ser lo más preciso posible y hacer el trazo hasta el otro lado. Y también lo vamos a acotar. Le vamos a poner su dimensión. Acá tenemos 48.3 y parece que funciona bien. Entonces, ya tenemos esos arcos. Me faltaría probablemente el de esto aquí arriba. Veamos si realmente un arco es suficiente. Porque yo lo veo un poco plano. Pero bueno, podemos probar. Lo agarramos del centro. Y se fijan, parece que sí. Le damos y lo vamos a hacer nada más así. Porque de aquí, de este lado izquierdo y derecho, tenemos una serie de arcos. Aquí por lo menos hay tres, ¿no? Es este grande, y aquí hay otro, y hasta acá hay otro, ¿no? Y bueno, el de la esquinita. Entonces, si lo intentamos hacer de una sola vez, pues lo único que va a suceder es que si yo arrastro esto, vean que pues, simplemente no da, ¿no? Entonces tengo que irlo haciendo con radios de diferente magnitud para que funcione adecuadamente. Y le vamos a dar aquí sus medidas. Este tiene 54, vamos a cerrar los 54 y me aseguro, ok, 54.2. Perfecto. También recordamos que el OnShape va guardando en automático cada una de las operaciones, no hay necesidad de estar guardando, incluso no tiene un botón como tal de guardar. Entonces, por eso podemos estar tranquilos de que nuestros trabajos no se van a perder y que los podemos continuar en cualquier lugar donde haya una computadora e internet. O en su caso, incluso con la aplicación de OnShape, aunque es un poco elaborado, pero sí se puede modificar también. Ok, ahora lo que nos resta pues, sería unir estos extremos de los arcos con una serie de líneas que nos ayuden a definir el diseño. Como les había comentado, yo voy a comenzar del lado superior izquierdo y voy a ir bajando y haciendo esto en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces comienzo de aquí. Ya hice este arco. De aquí me voy a aproximar y aquí va a haber un arco muy pequeño. Lo voy a hacer de esta forma. Y doy Escape para que se desactive la herramienta. Y le doy un clic a ambos arcos y le vamos a dar tangencia. Esto con la finalidad de que el diseño sea fluido. Ahora vamos a procurar medir esto un poco. Recuerden que si ustedes son muy puristas, se acercan más, podrán ver una pequeña discrepancia entre la línea y el borde de la imagen, pero bueno, son detalles mínimos, ¿no? Y a la hora de fabricar la pieza prácticamente no se van a notar. Entonces, ya dependerá un poco de qué tan quisquillosos sean a la hora de diseñar.
Aquí vemos que tenemos un radio de 2.5 milímetros y pues ya me doy idea que de acá arriba habrá 2.5 y seguramente muchos de estos serán de la misma magnitud. Voy y sigo dibujando. Voy ahora a una línea recta y voy a hacer un pequeño radio y otra línea recta. Veamos. Aquí la dibuja ya tangente. Voy a dar escape y hacemos un pequeño radio. Muy pequeño, realmente. Selecciono ambas líneas y le vamos a dar tangencia. Y este radio tendría que tener una magnitud como de 0.5 milímetros. Incluso tal vez menos. Vamos a darle 0.3. Y si se fijan, yo podría arrastrar todo esto con un poco de cuidado. Se resiste un poco el diseño. Veanlo. Entonces, no sabemos qué tan conveniente sea, por ejemplo, hacer esta. Si no se alcanza realmente a notar, e incluso aquí cabría mencionar un poco ya la fabricación. La boquilla por la cual sale el plástico, con el cual se va a construir, tiene 0.4 milímetros de diámetro. Entonces vean que aquí vamos a tener un diámetro de 0.6. Entonces, cuando pase esto por aquí, va a ser muy poco probable que la impresora logre un detalle adecuado. Entonces, podríamos incluso eliminarlo y hacer una línea recta hacia este lado. O, en su defecto, hacerlo de esta forma, si nosotros quisiéramos. Y esto, pues, ayudaría un poco. Ya después podríamos hacerlo redondeo si quisiéramos o algo. Pero, bueno, ya va a depender un poco de el interés que tengan. Notando también que este diseño pues está muy cerrado. Entonces, básicamente, este espacio que hay aquí es un poco complejo de solventar. Y lo voy a tener en este lado, lo voy a tener aquí, lo voy a tener aquí, lo voy a tener acá abajo. Aquí abajo es un poco más amplio. Entonces, tendremos que proponer algunas medidas para que esto se resuelva. Entonces, voy a hacer trabajo de esta forma. Y me voy a ir hasta este punto. Voy a empezar a poner dimensiones para que esto se defina, porque si no, después de un rato todo se nos puede empezar a mover. Entonces, aquí le vamos a poner una dimensión y digamos que es 0.6. Y de la misma forma podríamos dimensionar tal vez alguna de estas, diciéndole que sean 3 milímetros. Y nosotros también podríamos ir verificando qué es lo que no se ha dimensionado, ¿no? Por ejemplo, vemos esto, ¿no? Tiene cierta inclinación, tiene cierta profundidad, lo podríamos acotar con respecto del origen para que esto deje de moverse. Por ejemplo, podríamos hacer una cosa por el estilo y ponerle una cota horizontal aquí de 34 o de 34.2 como lo tenía, dependiendo cómo lo queramos. Ahí se mantiene bien y podríamos ponerle una vertical también a ese punto para que esto nos funcione de buena forma. Lo dejamos en 7.6 y vemos que ya cambia a color negro toda esta sección, que eso ya es positivo para nosotros. El color negro me indica que estas piezas ya no se van a mover, ni en posición ni en tamaño. Entonces yo voy a arrastrar la cota para acá, de forma que no me estorbe como tanto. En alguna ocasión se van a encimar, sí, no es lo ideal, pero bueno, a veces no se puede hacer nada más al respecto. Y bueno, ahora me faltaría cerrar de este punto a este punto. Y probablemente con la medida que ya tengo del arco de aquí abajo, las tangencias y demás, probablemente esto se empiece a definir. Entonces vamos a intentar. Vamos a hacer un arco. Y
veremos cómo funciona esto. ¿Se fijan? Yo no me preocupo, lo dibujé. Sí le hice contacto de este lado, pero de este lado quedó abierto. No pasa nada. Voy a seleccionar la línea recta y el arco, dándole un clic a cada uno y voy a ir a la parte de tangencia y le vamos a dar un clic, buscando esa fluidez. Ahora, como cierro estos dos puntos, selecciono el primero, selecciono el segundo punto y le vamos a dar Quiescent y ya se cierra. Entonces, observo que es mi diseño, si me alejo un poco más, pues se ve bastante bien. Ahora, tendría que darle un valor a este radio, vamos a darle Dimension, y le decimos que mida 2.7. Y puedo hacer incluso la tangencia. Selecciono el arco, selecciono la recta y le damos aquí tangente. También para mantener la fluidez que andábamos buscando. Observo que yo podría arrastrar todavía esto, se mueve un poco. Y probablemente mi medida adecuada sea esa. Recuerden que estamos haciendo pruebas y que pues no forzosamente todo tiene que quedar 100% considerando que estamos partiendo de una imagen que fue hecha o realizada por alguien que era diseñador gráfico o algo y que la finalidad de esta imagen era verse bien y representar algo más que poder ser calcada en un plano, en un software de ingeniería. Entonces, bueno, podemos medir ahora esto para buscar que se acote. Podemos ponerle el valor de 5.5 milímetros y voy a mover esta parte para saber qué es lo que me hace falta. Si se fijan, lo que me hace falta es la medida de esta línea. Al momento que yo ponga esta cota, se va a poner todo negro. Le vamos a poner el valor de 1.3 y ya está. Ok. Recuerden que todos estos valores, si ustedes me están siguiendo, tienen que ver de inicio con los valores que yo le puse al tamaño de la imagen y la proporción que tiene la imagen que ocupé para el diseño. Si de repente notan o están haciendo, descargan una imagen diferente y ponen los valores que yo pongo y no funciona, pues tendrán que ajustar a los valores necesarios para que a ustedes les funcione. Recordando también un poco que dijimos que no había como una regla específica para hacer este tipo de trabajos. Entonces me voy nuevamente a Arco y voy a hacer el siguiente. Y el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿no? Seleccionar, hacer las tangencias, poner la parte de dimensión. Y recordar que acá hemos puesto 2.7, pues abajo le vamos a poner, vamos a ver si 2.7 funciona o se hace muy grande. Puede funcionar. Puede funcionar si somos cuidadosos y acomodamos un poco esto. De esta forma, también buscando que pues, este elemento de la imagen sea simétrico. Entonces, y también notando pues, que ya no vamos a tener movimiento acá arriba, entonces yo puedo arrastrar a esto, se fijan, y lo único que va a crecer pues, es esa línea recta y el arco. Entonces me aproximo un poco más, ahí lo tengo. Entonces ya tengo esa medida, le vamos a poner una cota a esto. Bueno, podríamos o no. Podría simplemente poner una cota de este punto a este punto para que la longitud del arco se mantenga estable o en su defecto esperar a definir otro punto de este diseño como lo hicimos aquí arriba con este para que en función de todo eso pues, se defina todo. Vamos a hacer eso. Voy a hacer una recta para seguir dibujando el diseño, recordando un poco cómo lo teníamos. Lo vamos a hacer así, así, y me voy a ir hasta este otro punto. Ya que tengo esta parte, entonces ahora sí, voy a definir algún punto, tal vez este o este. Lo que voy a hacer es, desde el centro hacia el punto, lo arrastro hacia un costado y me fijo que tiene 20.6, lo ponemos como 20.6 cerradito. Y voy a hacer lo mismo desde el centro hasta el punto, pero ahora sí lo arrastro hacia arriba.
Y nos fijamos que tiene 27.9, podría ser prácticamente 28. Y me fijo que funcione, si funciona bien. Buscando un poco también tener valores lo más cerrados posibles. Para que al final, si estamos trabajando del otro lado de la pieza, que en teoría esto debería ser simétrico, que aunque yo aplique una simetría probablemente no coincida. Entonces preferiría dibujar todo. A diferencia de decir, pues ya tengo la mitad, le hago simetría y ya está, ¿no? Ahorita podemos hacer una prueba de simetría y ver si realmente coincide con lo que tengo de este lado, que yo lo dudo mucho. Pero bueno, podríamos hacer la prueba. Y probablemente si no nos coincide del todo, pero nos queda un logo muy lindo en la parte de proporciones. Entonces, bueno, sigamos un poco con el diseño. Vamos a seguir agregando dimensiones. ¿Cómo hicimos de esta forma? Medimos aquí, vemos y le ponemos 1.5. Y de este lado también podríamos poner una cota que nos diera el valor de 6.3. Ahora puedo arrastrar un poco esto, le doy escape para desactivar la herramienta y podría ver qué es lo que me hace falta de definir. Se fijan, aquí me falta la tangencia y la tangencia me va a ayudar a definir esto. Entonces la seleccionamos y le damos tangencia y ya se definió. Voy ahora hacia este lado y me fijo qué es lo que me hace falta definir. Vean que tengo aquí una cuestión angular que no me permite definir todavía esto. Podría acotarlo mediante un ángulo, tal vez. Tal vez sería lo más sensato. Y ponerle, no sé, 113 grados. Y ya se define. Noten cómo dimensionamos el ángulo. Le di clic sobre una línea y sobre la otra cuando tenía activada la herramienta Dimension. Y me marcaba el ángulo. Y ahora, bueno, tendré que seguir dibujando para que esta línea en algún momento se defina. Si se fijan, esta me quedó un poco afuera, entonces podría hacer que este 1.5 tal vez fuera 1.6 para empujar un poco la línea hacia adentro. Y ahí está bien. Observemos entonces que ya me queda este cabo suelto, que prácticamente es lo mismo que habíamos hecho aquí arriba, ¿no? De unirlo. Entonces, vamos a tratar de unir con un arco. Y el procedimiento es el mismo. Doy el centro por acá, le doy clic y ahí está. Ahorita lo que vamos a hacer es hacerle la tangencia, le damos escape, seleccionamos los dos componentes, le damos tangencia. Que fue muy para atrás, lo arrastro, le voy a ayudar un poco al software a lograr la geometría que ando buscando. Entonces, se fijan, ahí ya prácticamente tengo la geometría y ya nada más habría que cerrar. Para lo cual voy a dar clic en los dos puntos y le damos a dar coincident y se cierra. Ahora también tendría que hacer la tangencia correspondiente aquí. Entonces seleccionamos esto y le damos tangencia. Me faltaría también dar la dimensión de este radio. Y si recordamos, estábamos ocupando 2.7. Vamos a ocupar 2.7 nuevamente. Y me voy a fijar ahora qué es lo que me hace falta definir. Prácticamente el ángulo de esta línea. Se fijan, ahí se ve muy bien. Voy a agarrar dimensión y voy a poner un ángulo entre esta línea y esta otra línea. Y tenemos un ángulo, yo lo puedo agarrar por aquí afuera. Me sirve para no encimar las cotas y le vamos a poner 77 grados. Veamos cómo se comporta. Poco adentro, 77.5. Queda mucho mejor. Y lo tenemos definido. Resto de negro. Vamos haciendo la silueta. Y se fijan, esto es un poco elaborado y tardado. Afortunadamente ustedes pueden pausar el video, regresarlo, ver si quedó alguna duda y replicarlo. Nótese que estamos ocupando nada más línea, arco, dimension, coincident y tangencia hasta el momento. Tomen un poco de agua, liberen un poco la mente de malos pensamientos y sigamos trabajando. Ahora,
ya llegué hasta aquí abajo. ¿Quiero hacer la simetría? Sí. Entonces lo que me convendría sería llegar hasta aquí arriba. Entonces voy a regresar y voy a trabajar sobre esta parte de aquí que estoy señalando con el puntero. Para lo cual, pues, si se fijan, necesito nuevamente un arco. Lo seleccionamos. Voy a empezar a ir un poco más rápido probablemente, sin describir tanto el proceso para que el video no se haga tan largo. Pero de todos modos, bueno, se mantiene cada una de las operaciones como tangencia. Luego acotamos a una medida prudente, 2.7. Y nos vamos con una serie de líneas rectas, como lo hicimos en la otra parte de aquí abajo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos acá? Vamos a hacer algo muy parecido. Incluso nos podríamos robar las medidas, ¿no? 0.6, 3, 1.3. Entonces, veamos si esas medidas también nos sirven de este lado. Vamos a Dimension y le ponemos aquí 0.6. Y luego vemos que de este lado teníamos 1.3 en la corta. En esta le podemos poner 1.3. Perdón, vamos a poner 1.3. Y si mal no recuerdo a esta le habíamos puesto solamente 3. Vemos que igual me queda un poquito adentro, no pasa nada, ¿no? No hay mucho problema. Podemos hacer la tangencia, tal vez entre esto y esto. Y funciona bien. Fijan de lejos, tiene buena medida. Recordamos que también aquí había 5.5, entonces voy a hacer lo mismo para este lado, buscando que la figura sea lo más uniforme posible. Entonces damos aquí y ponemos 5.5. Y de ahí me voy a ir entonces sí al arco, viendo si tenía algo otra cota. Teníamos las cotas del punto con respecto del origen. Esas no me van a servir porque seguramente esto está mucho más cerca del origen que esto. Entonces tendría que definir nuevas cotas y lo voy a hacer. Me voy a ir de aquí, voy al punto, la vamos a poner en horizontal y la vamos a poner 26 probablemente. Y me voy a fijar si esto, por ejemplo, este de aquí, me sirve. Está muy aproximado, podríamos ponerle 26.5 o incluso podríamos ponerle 25.5, ¿no? Veamos cómo esto se recorre. Tenemos 25.8 y esto ya me coincide bien en un costado, pero del otro me queda como un poco amplio. Entonces, probablemente el 26 era buena medida. Y voy a poner la otra cota que sería la de la altura, que vendría de aquí, aquí, y la arrastro hacia un ladito. Se fijan, se empieza a encimar un poco todo. Entonces, tengo 23.5 y funciona bien. Y se definió también parte de esto, ¿no? Que era algo de lo que nosotros andábamos buscando. Entonces, pues ya vamos avanzando de buena forma sobre diseño. Tendría que hacer nuevamente un arco aquí para ir cerrando. Entonces me aproximo, lo hago de esta forma, lo voy a dimensionar. Quedamos que estos eran de 2.7 todos. Lo voy a hacer tangente. Le vamos a dar tangencia. Y le vamos a ayudar un poquito al software para que esto se cierre. Me acerco un poco más, selecciono los dos puntos y le damos coincident. Y ya cerro. Ahora veamos que esto todavía me tiene cierto problema, ¿no? Fíjense que si yo arrastro esto, aquí me encuentro con una dificultad, ¿no? Se mueve incluso todo esto de acá abajo, ¿no? Entonces le voy a dar aquí tantito control Z y voy a procurar hacer la tangencia entre estos dos para que me ayude un poco con las dimensiones. Me fijo también que este realmente tenía aquí uno de 2.5 y que incluso podrían, buscando la uniformidad, mandarlo más, pero no nos da, ¿no? No nos ayuda como nosotros quisiéramos.
Entonces, veamos qué nos hace falta para poder definir esto. Si se fijan, esto ya no queda de la forma adecuada. Vamos a buscar un radio tal vez un poco más pequeño o más amplio y ver qué tanto podemos jugar con estas líneas. Entonces me fijo que esta podría estar de esta forma y esta otra la podría tal vez trabajar de cierta forma. Hacer que esto entre aquí y hacer que esto se mueva de esta forma. Tendría que definirlas de forma tal que ya no se movieran. ¿Cómo logro hacer esto? Y ya tengo la medida entre esto, pero podría agarrar la medida entre este punto y esto para que esta línea ya no se me mueva. Por ejemplo, esta medida de aquí y la podríamos poner en punto 65 y ya se definió un poco esto, pero se me define todo y me queda un radio medio extraño, ¿no? Entonces, veamos. Tal vez este punto 65 me sirve más punto 7, me sirve un poco más adentro. Y antes de incluso hacer todo este arco, lo voy a suprimir tantito. Y tengo que buscar que esta línea se mantenga en cierto punto para que me logre la geometría que ando buscando. Nótese que ya llegamos a un punto en el cual pues, los radios de 2.7 o 2.5 que teníamos acá no me están sirviendo. Incluso este que habíamos puesto 2.7 tal vez nuevamente queda medio extraño, pero sería lo ideal buscando cierta uniformidad. Entonces vamos a procurar mantenerlos en 2.7 y vamos a forzar a que esto funcione. Ahora, dibujemos nuevamente el radio, le damos un clic y lo acotamos de forma adecuada. 2.7 y vamos a hacer que esto se una. Ya se encuentran unidos. Ahora, probablemente no voy a poder hacer las dos tangencias, solamente una. Y me interesa tal vez hacer más esta. No. Entonces, esa no me interesa. Podría interesarme más la de aquí arriba. Vamos a ver. La hacemos. Y sí, esta funciona bastante bien. Aquí voy a tener un pequeño inconveniente con las medidas. Y pues tendremos que ir probando un poco, ¿no? Tal vez nuestra medida sean 3 milímetros. Pareciera hacer lo correcto, si se fijan, para lograr que la silueta se acerque lo más posible a la imagen. Ahora, si yo agarro la tangencia, pues esto se descompone de forma considerable, pensando también un poco en que pues no está funcionando de forma adecuada. Y bueno, tendríamos que valorizar nuevamente el hecho de que esto sea tangente. Tal vez lo voy a suprimir. Aquí le selecciono y le suprimo. Y encontrar esto y recorrerlo de alguna forma. Lo intentamos arrastrar y solamente me deja ir para allá, ¿no? Entonces ya sé que este valor tiene que ser grande, ¿no? Para poderme acercar lo más posible a este lado. Y esto tendría que hacerse de esta forma. Voy a quitar las dos tangencias y buscando que esto se aproxime de buena forma, sí. Seguramente a ustedes también les va a costar un poquito de trabajo, pero bueno, es parte del proceso. Miren que si lo manejamos en 3 funciona bien. Si nosotros en algún momento lo volvemos a devolver, solamente me va a quedar un poquito más gordita la esquina. Para mí funciona bien. Para mí se encuentra de forma adecuada. Ahora, lo que yo podría hacer para definir esto, si no tengo una tangencia, podría poner ángulos, por ejemplo, de esta línea con respecto a esta línea. Y podríamos manejarle 36.4 solamente.
y esto ya se define, ¿no? Si se fijan, ya me da cierto nivel de definición y ahora sí ya me quedaría acoplar esto. Para mí esto está bien. O podríamos forzar esto con una tangencia y probablemente me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el software no es, pues físicamente no puede existir una tangencia con las medidas que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es quitarla. Tal vez voy a quitar este radio y entonces sí, le vamos a dar tangencia y lo va a ajustar. Entonces me sirve más que se encuentre ajustado, vean, aunque el radio que yo ponga pues no sea, ni siquiera esté valorizado, ¿no? No tiene un valor de radio, pero lo podemos medir aquí y se va hasta 3.2, ¿no? Ok, se encuentra ya diseño bien. Vamos a seguir cerrando esta parte. También considerando un poco que si se fijan, esto tiene como un poco de profundidad. Entonces, el hecho de aproximar mediante un plano una imagen que ya tiene cierto, entre comillas, volumen, pues representa ciertas o trae consigo ciertas dificultades. Y esas dificultades son las que estamos observando al momento de dibujar. Entonces, veamos y continuemos sí, con nuestros valores de 2.7. La próxima, vean, de este lado funciona bastante bien. Incluso si somos bien observadores, nos damos cuenta que este ángulo tiene ciertas diferencias en comparación con los demás que hemos estado manejando. Entonces, vemos que de alguna forma el diseño pues no es tan simétrico. Pues vean que aquí ya trabajo un poco esto, aproximo esta parte, voy a acotar este punto para que todo esto se defina y lo voy a hacer con respecto del origen nuevamente. Dimensión, clic al punto del origen y lo voy a mandar en horizontal y me dice 32.7, entonces le vuelvo a 32.7 y le quitamos todos los demás valores y le vuelvo a dar al punto, pero ahora lo quiero horizontal y le vamos a dar 14.2. Y vemos que esta línea ya se definió. Ahora, esta todavía puede crecer de esta forma, ¿no? ¿Cómo lo puedo definir? Probablemente nada más con la dimensión de la línea, que sería hacerlo de esta forma. Y le ponemos 5.9, perdón. Y ya está definido. Observo que pues, se ve bastante bien. En general, si yo me alejo, incluso si salgo del sketch y puedo ver ya la silueta, ya voy viendo el trabajo que estoy haciendo y que es bastante agradable. Entonces, seguimos, le damos botón derecho aquí a Sketch 2 y le damos editar o edit. Nos falta poco, esta parte es un poco elaborada también, pero nada que no se pueda resolver. Entonces, aquí vamos a meter otro arco y lo trazamos de esta forma. Miren que ahora fui bastante preciso, le damos J y tiene 2.44. Entonces le vamos a poner 2.5 y veamos cómo funciona bastante bien. Vamos ahora con una recta de esta forma. ¿Vale? Y le vamos a dar también otro arco que tenemos aquí. Me voy a alejar un poco más para que me quede la silueta. ¿Está? Incluso podría dejarlo un poquito más. ¿Vale? Aquí voy a ir arrastrando un poco esto. Nótese que ya al servidor le está costando un poquito de trabajo, pero bueno. Le acotamos, le ponemos su dimensión. Y este tiene 3.3. Ahora, se fijan, ya sería conveniente empezar a definir esto. Tal vez un ángulo entre estos dos, ¿verdad? Que tiene 45.7. ¿Vale? Y tal vez la medida de esto también, que sean 5.5. Ok. Podríamos incluso hacer tangente aquí esto y ver qué sucede, ¿no? Vamos a probar. Seleccionamos los dos y le damos tangencia.
Se ve bien, para mí funciona bastante bien. Y vamos ahora también con los de aquí arriba, ¿no? Este, y le damos tangencia, también funciona bastante bien. Ahora, ¿por qué no se define? Pues probablemente necesitamos acotar más puntos. Tal vez la altura de esta línea me sirva acotarla con 1.2. Y sí, ya se acota el arco. Y ahora también este punto sería importante acotarlo. Porque si no, vean que lo puedo arrastrar de una forma media curiosa. Entonces, ahora lo voy a acotar con respecto al origen. Damos clic aquí, clic al del origen y lo voy a poner en horizontal ahí y dice 12.9. Y ya se define toda esta parte. Aquí le vamos a dar un poco de escape, vamos a acomodar un poco las cotas para que no nos hagamos como bolas. Ahí está, ya está un poco más claro, un poco. Entonces sí, voy para la parte de arriba y vamos ahora a darle otra línea recta. Y recuerdan los arcos que les había dicho, que aquí había varios, entonces ahorita los vamos a hacer. Seleccionamos arco y le damos de esta forma y lo arrastro hasta donde vea que sigue más o menos la silueta, pues más o menos por ahí. Y le vamos a dar su dimensión adecuada. Esto tiene 4.3 y lo voy a hacer tangente también. Vamos a procurar hacer tangente esto. Vamos a ver cómo se comporta. Ok, la tangencia aquí, si se fijan, no me sirve. No me sirve porque no logro lo que yo ando buscando. Entonces le vamos a dar aquí control Z y la tangencia ahorita de inicio no la voy a considerar, al menos no para esto. Y voy a hacer otro arco de esta forma, con el centro un poco alejado. Y aquí voy a arrastrar este punto de esta forma, aproximadamente por ahí. Y le vamos a dar coinciden a estos dos puntos para que cierre. Y entonces sí voy a hacer tangencia entre esto y esto, tangencia entre esto y esto, para que la curva se vea continua. Vamos a quitar tangencia. Listo. Ahora entre esto y esto, tangencia, y ella funciona de buena forma. Ahora vamos a darle el radio pertinente aquí, que sería 9.8. Y vamos a aproximar esto un poco más, si se fijan. Vamos a jugar un poquito con estas medidas. Nada más para estar seguros de que esto funcione bien. Y ya tengo la silueta. Me falta definirla, obviamente. Nosotros tendremos que ir definiendo de a poco cada uno de esos componentes. Entonces, ¿qué sigue? Puedo definir la longitud de esta línea recta, que sean 3 milímetros. Puedo dar el ángulo probablemente, o puedo poner las dimensiones de este punto, tal vez de este, vamos a ver, con respecto nuevamente al origen. Y le ponemos ahí una medida. Me dice que tiene 13.48 por 13.5. Arrastro esta medida, me acerco un poquito más y la acomodamos en un lugar adecuado ahí. Se fijan, ya está definido hasta este punto. Y podría ir definiendo cada uno de estos puntos o, en su defecto, tal vez agarrarme a un ángulo, por ejemplo, nuevamente con respecto a esta línea. Y dice que tiene 42.2 grados. Ya está definida la línea. Y ahora nada más me falta definir esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estos dos arcos? Entonces podría tal vez este punto definirlo y en función de esto se tendría que definir prácticamente todo. Le vamos a dar un clic a este, dimensión, clic y clic al del centro. Y lo volvemos a definir con respecto a la horizontal 13.3 y ya está. Vemos que ya se encuentra definido todo. Lo único que no tengo definido es este punto ni el punto de aquí abajo. Lo que voy a hacer para hacerle simetría es justamente, vean que voy a acomodar ahorita un poco la cota, voy a decir que este punto
de aquí abajo y el origen sean coincidentes verticales. Pues voy a ocupar esta otra herramienta. Observen que estamos ocupando un poco de herramientas. Le vamos a dar vertical entre este punto y este punto. Y ya está. Y vean que el punto cambia a color negro. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba. Punto y el origen vertical y se ponen completamente negros. Doy escape para deseleccionar la herramienta. Y ahora, estos que había dibujado ya no me sirven. O al menos no para hacer la simetría. Entonces los voy a suprimir para no entrar en confusión. Y bueno, tendríamos una silueta muy bonita. Veamos que es la mitad del escudo. Y tendríamos que hacer la otra mitad. Si no quisiera echarme otra hora dibujando, lo que tendría que hacer es buscar la forma de hacerle la simetría. Entonces entro al sketch nuevamente y se fijan acá tengo algo que se llama Symmetric. Seguramente necesito una línea de referencia sobre la cual reflejar el diseño. Entonces lo que voy a hacer, voy a apoyarme de una línea vertical del origen. Ahí se fijan, me marca esta pequeña línea vertical indicando que está completamente vertical. Le vamos a dar escape. Pero esta línea la tengo que hacer de construcción. Entonces le vamos a dar clic aquí de construcción, que es un tipo de línea que no va a estar considerada propiamente en mis sólidos o en mi diseño como parte del mismo, pero es una línea de apoyo que me ayuda, su nombre lo dice, a construir el diseño. Entonces le vamos a dar construcción y cambia a una línea que es línea, punto, línea, punto, línea, punto. Es una línea de construcción, le damos escape y ya damos un clic por aquí afuera para que me quede de esta forma. Esta no es necesario definirla ni nada. Y sobre esa entonces sí haremos la parte de simetría. Entonces, si yo selecciono simetría, primero tendré que escoger tal vez las líneas. Le voy dando clic a cada una de las que dibujé. Y se fijan, me dice que requiero geometrías del mismo tipo y me va a marcar un error, ¿no? Entonces vamos a darle escape. Vamos a dar ahí control Z tantito. Podemos hacerlo entonces de otra forma. Primero seleccionamos todo. Con mucho cuidado. De seleccionar líneas y no puntos. Vamos aquí dándole todo. Si es necesario acercarse más, pues acérquense más. Le vamos dando clic. Aquí voy moviendo. ¿Cómo muevo esto? Presiono la rueda del scroll y arrastro el mouse. Entonces, aquí tengo otra línea, otra. Me alejo un poco y voy seleccionando. Me alejo un poco para que sea esto más rápido. Y me acerco. Hicimos muchas líneas, definitivamente, pero eran completamente necesarias para el diseño. Entonces, me aseguro de seleccionar cada una de ellas. Afortunadamente para ustedes, Onshape no necesita que presionen una tecla adicional para hacer una multiselección. Entonces me fijo y ya tengo seleccionado todo. Me aseguro que esté seleccionado 100%. Sí. Y entonces sí le vamos a dar simetría. Y le vamos a decir que sea con respecto a esto. Y vamos a ver si nos lo refleja. ¿Qué me dice? Una restricción simétrica requiere... Bueno, ok. Aquí ya ando yo cometiendo un pequeño error. Es humano equivocarse. Estamos haciendo restricciones geométricas, siendo que la parte simétrica está por acá, ¿no? Que es mi error. Y bueno, vamos a seleccionarlo. Y me dice seleccione mirror line o la línea con la cual vamos a reflejar, que es la que acabamos de dibujar, la última. Y luego seleccione las entidades para ser reflejadas. Entonces, ahora sí, hacemos nuevamente la selección. Y cada vez de que yo voy dando clic, se fijan, se va proyectando de este lado lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, siendo cuidadosos de seleccionar cada una de ellas en orden para que el diseño se proyecte del otro lado. Si se fijan,
En ocasiones uno comete ciertas omisiones o errores, pero bueno, es parte del diseño, ¿no? Quien no se equivoca al diseñar, pues prácticamente no está aprendiendo. Es ese punto donde dices, ah, mira, esto no era para esto, ¿no? Entonces, veamos cómo vamos. No hemos omitido absolutamente nada. Voy aquí, entonces selecciono nada más los últimos dos arcos. Y ya tengo el diseño completamente cerrado. Y le damos, vamos a dar Enter. O simplemente le vamos a dar aquí nuevamente en la herramienta. Y ya se queda el mirror. Ahora, veamos. ¿Realmente me funciona? Parece que sí, ¿no? Queda un poquito fuera en algunos casos, un poquito dentro en otros. Pero bueno, esas son un poco las discrepancias del diseño artístico contra algo que tiene medidas. Entonces, para mí funciona bastante bien. Le damos a Sketch aquí para cerrarlo. Y entonces sí, nuestra primera función sería hacerle un extrude a este sketch. Entonces lo voy a seleccionar y le vamos a dar extrude. Si yo lo muevo de esta forma, observo que ya toda esa silueta va a crecer. ¿Cuánto? 25 milímetros, o sea, me hace una exageración, pero tal vez 4 milímetros funcione bastante bien. Y vemos que lo tenemos ya extruido, ya es un sólido. Y ahorita es un poco claro, pero ya es un sólido. ¿Me sirve extruirlo para ese lado o me sirve extruirlo para el otro lado? Se fijan, está para acá, ¿no? Entonces, lo queremos para el otro lado, para los dos lados. Ahí lo vamos a dejarlo para el otro lado y ver qué sucede. Funciona bien. Esto un poco buscando conservar el plano top aquí y que yo pueda hacer nuevamente en esto un sketch nuevo, selecciono otra vez top y que me permita entonces sí empezar a hacer el diseño de cada uno de estos elementos. Pero bueno, por el momento vamos a cerrar aquí este video, pero sea de utilidad para ustedes y en el siguiente entonces sí haremos cada uno de los diseños que se encuentran aquí. Haremos las letras, haremos el búho, etcétera, para poder ir solventando de forma adecuada nuestro diseño tridimensional para en algún momento poderlo imprimir en 3D. Entonces observen, quedó bastante lindo, quedó simétrico y representa claramente a la imagen de la cual partimos. Agradezco mucho su atención y espero nos sigan en el siguiente video. Denle like al video, déjenos sus comentarios. En su defecto, pues si tienen alguna duda, inconveniente o aportación, por ahí escríbanla y nosotros la contestaremos. Suscríbanse al canal Woody Dibujando y pregúntenos qué es lo que quieren que hagamos, qué piezas les gustaría que estuviéramos trazando, en qué software. Podemos ocupar Fusion, podemos ocupar Inventor, podemos ocupar AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, CATIA, no sé, lo que gusten y manden, ¿no? Podemos hacerlo y pues ir solventando algunas de sus dudas o inquietudes de dibujo, que bueno, al final todos estamos aquí para aprender y para pasarla bastante bien. Saludos a todos y nos vemos en la siguiente emisión.